Buenas tardes a todos los colegas. Mi nombre es Laura Estefanía Romero y soy profesora de Lengua y Literatura. Y soy Eduardo Núñez, profesor de Historia. Bien, luego de habernos presentado, vamos a comentarles un poquito que en lo que es la especialización docente del nivel superior en enseñanza de las ciencias mediada por TICS desde un abordaje reflexivo y que corresponde al tramo 2, nosotros lo que vamos a hacer en este pequeño video es comentarles a ustedes en qué consiste el trabajo TIF que lo hicimos en pareja pedagógica, ¿sí? Y que teníamos que entregar. El TIF consistía precisamente en la elaboración de una secuencia didáctica desde una mirada interdisciplinar o un proyecto y la elaboración de un video. Presentando y explicando de alguna manera cómo nosotros hicimos para resolver ese TIF. Simplemente antes de explicar brevemente en qué consistió la propuesta didáctica que nosotros hacemos, queremos contextualizar un poquito por qué surge esto, ¿no? Y precisamente uno de los objetivos, de los grandes objetivos que persigue esta especialización, es que vemos que en la actualidad se sufren las consecuencias de una enseñanza que no llega a tener los efectos que tanto docentes como directivos y alumnos esperamos en el aula. Vemos que por allí el trabajo de asignaturas, como ha sido hasta ahora, que es un trabajo por separado y sin formar equipos muchas veces, no da los resultados en cuanto a los aprendizajes significativos. Entonces, uno de los grandes objetivos que persiguió esta especialización, digamos de alguna manera, y que nosotros pudimos abordar y que llegamos a entender como muy interesante, es que es necesario adoptar diferentes enfoques de alguna manera, cambiar el paradigma, mirar desde otro lugar, ¿no es cierto? Y nos encontramos con que la propuesta, ¿sí?, es encarar la enseñanza con enfoques dinámicos que junto con la pedagogía situada que nosotros vamos a ir poniendo en práctica y las competencias docentes para el siglo XXI, entre ellas la protagonista mayor, son las competencias que tienen que ver con la tecnología, las tecnologías de la comunicación, la incorporación de las TICs en el aula, pero con fines didácticos muy específicos, realmente impactan en el aula y colaboran en cuanto al trabajo interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar. Realmente tiene resultados muy positivos. En vez de trabajar cada docente como lo hacemos hasta el momento por asignaturas y de forma compacta, trabajar de manera de ir entrecruzando y relacionando esos saberes. Entonces, esa es la propuesta y es la que nosotros concretamos. Básicamente, luego de haber contextualizado entonces en qué consiste, cuál es la idea del TIF, vamos entonces precisamente a presentar, a comentarle que la planificación que preparamos es una planificación pensada para un cuarto año del ciclo orientado de cualquier bachillerato común. En este caso, nosotros destinamos alumnos de cuarto año de la Escuela de Educación Secundaria número 24, Nélida Salom de Franchini, porque es el lugar donde ejercemos, y que está destinada para estos alumnos y cuyo tema decidimos tomar es el tratamiento de las Malvinas en el aula, de las Islas Malvinas en el aula,
desde una mirada distinta, podemos decir. Ahora, como se trata de una propuesta interdisciplinar, vamos a ver que las disciplinas involucradas precisamente van a ser, por un lado, lengua, literatura, historia y geografía. Estas tres disciplinas, ¿sí? De alguna manera convergen, van a entrecruzar sus propuestas, sus saberes, desde una mirada interdisciplinar, para lograr esto de un enfoque más dinámico y para el objetivo que persigue esta planificación destinada a alumnos de cuarto año de ciclo orientado es precisamente trabajar las Malvinas desde un lugar diferente a como se lo hizo hasta ahora, resignificar los sentidos, qué significa hoy la guerra, ese hecho bélico, ese hecho histórico que aconteció, poder que los alumnos lo puedan comprender, pero que también de alguna manera actualizar y resignificar los sentidos. Es muy amplio, muy abarcativo, por eso nosotros teníamos que tomar decisiones estratégicas y pedagógicas respecto a cómo íbamos al tratamiento que le íbamos a dar a este tema en el aula, ¿no? Entonces, es así que preparamos 4 clases en esta planificación pedagógica, pero puede llegar, secuencia didáctica, puede llegar a extenderse un tiempo más. Ya dijimos el tema, los objetivos, los destinatarios, las disciplinas que se entrecruzan y la propuesta de alguna manera es, nosotros vamos a tomar textos literarios como el cuento, un cuento de Jorge Luis Borges. En este caso el cuento se titula Juan López y John Ward de Jorge Luis Borges. Trabajamos también con un fragmento de un film, de una película, Iluminados por el fuego, y bueno, también vamos a trabajar algunos tipos textuales desde el área de lengua, como son textos expositivos explicativos, la carta personal y el género periodístico crónica, y la entrevista. Bueno, en el caso de la historia es importante tener en cuenta la delimitación y la contextualización del suceso de la guerra, del hecho histórico que es la guerra de las Malvinas. A partir de ahí hay que hacer como un breve pantallazo de qué es lo que sucedió, en qué temporalidad, es decir, en qué época, a partir de 1982, cuántos días duró, o sea, duró 74 días, quiénes fueron los perjudicados, cuáles fueron los traumas que trajo la guerra. A partir de allí se van a trabajar 2 cuestiones nodales dentro de las dimensiones que tiene la guerra de las Malvinas, ¿sí? Estas 2 cuestiones son, en primer lugar, la cuestión de la soberanía nacional, es decir, ¿qué es la soberanía nacional? Reivindicar la soberanía nacional, porque es decir, a partir de los 40 años o las 4 décadas que corresponde a las Malvinas, se hace la reivindicación de las Malvinas, es decir, tiene 3 puntos. La parte de los argumentos geográficos que tiene que ver, ahí es donde se va a apuntar a la parte de geografía, es decir, dónde ubicamos en un mapa y se van a aplicar aplicaciones como el Google Maps y el Google Earth, donde se va a identificar y donde se va a reconocer geográficamente con la plataforma continental de la Argentina y el bicontinental porque es una isla. Bueno, las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y en el margen, ubicadas en el margen del Atlántico Sur. A partir de allí, también tener en cuenta la cercanía que hay de la República Argentina con respecto a las Islas Malvinas. Y de ahí ver qué diferencia
kilométrica o la distancia que hay con el Reino Unido, porque hay que tener en cuenta que esta guerra de las Malvinas fue la disputa del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. Además de la postura geográfica, también tenemos el argumento histórico que tiene que ver que desde 1829 el comandante Bernet fue comandante de la Argentina en las Islas Malvinas en Puerto Soledad. A partir de este conflicto viene desde 1833 que el Reino Unido se adueñó de estas tierras y que nuevamente sale a flote con la Guerra de las Malvinas en 1982. Y la última, que tiene que ver con la soberanía nacional, tiene que ver con el argumento jurídico, es decir, con el reclamo diplomático que se hace actualmente, que dura hasta actualmente, que las Malvinas pertenecen a la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, lo que se hace es tener en cuenta todas estas situaciones que surgen. Y la otra cuestión nodal que tiene que ver en segundo lugar es la memoria, es decir, bueno, ¿quiénes son los que participaron? Los soldados, aquellos de la clase de 1963, jóvenes, adolescentes, que estaban alistados para ser conscriptos, para hacer el servicio militar en ese momento y que no tenían una preparación militar, es decir, profesionalmente de la carrera militar, que se fueron que participaran en el conflicto bélico y que de allí se dieron esas situaciones de que muchos que fueron a la guerra y se convirtieron hoy en veteranos y aquellos que fueron caídos en la guerra. La memoria es muy importante porque a partir de allí se puede trabajar, por ejemplo, que nosotros en el proyecto queda como un proyecto abierto, flexible, donde se va a tener en cuenta en un principio cómo eran esos soldados teniendo en cuenta que si bien nosotros no vamos a abundar en este tema porque es tan amplio, tiene tantas dimensiones, pero hay que tener en cuenta que en un principio estaba en el gobierno una dictadura militar que tuvo un objetivo y un discurso en su momento, por lo cual se manipuló, vamos a decir, a estas personas que iban a ir a los alistados, que por qué tenían que defender las Islas Malvinas. En cambio, actualmente hay otro discurso donde se descubre o se trata de desarticular ese discurso que tenían las Fuerzas Armadas en ese momento, la dictadura militar, en el último tramo de la dictadura militar en el año 1982, donde hoy estamos en un gobierno democrático y que hay que tener en cuenta que esas personas que fueron los soldados que fueron a combatir, hoy son veteranos, hay que recuperar estamos hablando de la historia reciente de la Argentina, que por lo general cuando se habla de historia reciente es muy difícil de ponerse en el lugar o de analizar las cuestiones que son tan recientes, valga la redundancia. Entonces, esas dos cuestiones fundamentales se van a trabajar, lo que es la soberanía nacional, reivindicar, es decir, que ellos reconozcan, que se den un diálogo con los testimonios de las personas, de los veteranos, que haya vivencias presenciales con los testimonios de los veteranos de guerra, de las Malvinas, y por otro lado los sitios de memorias, eso queda como un proyecto abierto, ¿no es cierto? Lo hicimos como a futuro, de que recorran y reconozcan, identifiquen los sitios de memoria, es decir, sitios de memoria es una categoría acuñada por el historiador Pierre Nora, un francés, que habla de que los sitios de memoria son aquellas situaciones o lugares, personas, es decir, personajes que participaron en un hecho histórico muy importante y que tienen una carga muy alta simbólica. ¿Por qué? Porque ¿dónde se guarda para un país
eso que se conmemora el 2 de abril, qué archivos hay y cómo se relacionan los individuos con esa situación y que florezca en la memoria colectiva, porque la memoria, hablamos de una memoria colectiva en la sociedad argentina, ¿no es cierto? Es eso lo que apuntamos a, vamos a decir, a reflexionar y a repensar estas situaciones que van pasando a través del tiempo y que en un principio, sobre todo en los años 80 y 90, estos veteranos, hay que tener en cuenta que estos jóvenes y estos veteranos volvieron por la puerta trasera porque volvieron regresaron a su país eh, casi en la semiclandestinidad, no fueron reconocidos y en los 80 y 90 no se reconocían como veteranos de guerra, sino como excombatientes. Hoy en día sabemos que el 2 de abril se conmemora el Día del Veterano de Guerra, veteranos y veteranas porque también hubo mujeres, y de los caídos en guerra en Malvinas. No sé si querés agregar algo. Sí, simplemente eso, nada más que sepan entonces básicamente a qué apunta esta secuencia didáctica desde la mirada interdisciplinar, que obviamente el tema es muy amplio, entonces hay que hacer un recorte, hay que ver cómo lo vamos a trabajar, vamos a tomar un pequeño aspecto y no es el único, pero sí lo interesante, digamos, de esta propuesta, consideramos nosotros, es que al trabajarla de forma interdisciplinar, al tomar lengua y literatura por un lado, ciertos saberes, al trabajar el profe de historia con otros saberes y la profe de geografía con otros saberes, entonces podemos lograr como un abordaje distinto, que es lo que nos proponemos. Por allí más significativo para los alumnos y que tienda a este objetivo que perseguimos, que es de alguna manera reflexionar, repensar, ver el hecho histórico desde otro lugar, como decimos, resignificar esa historia pasada desde el presente, movilizar los que puedan reflexionar sobre lo que pasó, y básicamente a partir de estas series de actividades, ¿sí? Se comienza con el pequeño tratamiento de 7, 8 minutos más o menos del film de Iluminados por el Fuego, se discuten los sentidos, luego la profesora de geografía va a estar puntualizando y enseñando, marcando en el mapa, mostrándole a través de aplicaciones dónde queda el lugar para que se ubiquen, qué cuestiones básicas en general sobre las islas geográficas, de recursos, ¿sí? Y luego, en la siguiente clase, nos encontramos con el tratamiento del cuento. Acá viene la parte de la literatura, este cuento de Jorge Luis Borges, donde también vemos el tema de esto de la mirada de los personajes, el tratamiento que le va a dar el narrador, ¿son héroes, no son héroes? ¿Cómo se veía el héroe desde la mitología clásica y cómo se lo ve desde la mirada del tratamiento que hace el narrador del cuento? Pueden ser entendidos como héroes, lo mismo que también lo planteábamos en el film, o hay otro tipo de heroísmo, o el heroísmo acá en este caso va a ser la lucha por la supervivencia, por sobrevivir en condiciones hostiles, ¿sí? Luego nosotros vamos a ver que los alumnos van a leer un texto expositivo explicativo donde precisamente se ve esto de la definición de héroe, los vamos a llevar a que elaboren un cuadro comparativo. En la tercera clase vamos a tener la grata presencia de un determinado número de excombatientes y de veteranos, donde los chicos allí se va a ver el género entrevista, le van a realizar una serie de preguntas en una especie de conversatorio a estos excombatientes para recaudar información y preguntas que fueron elaboradas con anterioridad y donde justamente se van a abordar estos conceptos que decía el profe en torno a soberanía nacional, en torno a
la memoria, en torno a qué concepción de patria tienen ellos, escucharlos a ellos e ir registrando esta información a través de medios tecnológicos también. Y luego esta información obviamente también, bueno, en torno a qué sintieron, cómo se sintieron, cómo fueron esos tiempos, si tocar valores y aspectos como la solidaridad, el compañerismo, la lealtad, la dignidad, que son todas cuestiones que se abordan desde el fragmento de la película, desde la mirada del narrador en el cuento y también vamos luego a llevarlo a contrastar con la versión, con lo que cuenten, ¿sí?, estos veteranos. Toda esa información luego la van a volcar en un trabajo de escritura, van a elaborar el género periodístico crónica, que ese va a ser como una especie de trabajo donde se va a unar toda la información recolectada. Y por último, como cierre, como dijo acá el colega, la propuesta está en que quede como pendiente el recorrido por los sitios de la memoria y ver esto del tema de las calles y si hay algún edificio, alguna otra cosa que tenga el nombre de los veteranos, y que también resulta esclarecedor e interesante para este proyecto. Sí, y por último agrego que esto también aparece a partir del 2003, el Ministerio de Educación recién empezó a hacer aparece en su artículo 92 en la Ley Nacional de Educación, en el 2006 aparece que se lleva a cabo el ejercicio de la memoria colectiva, la construcción de este ejercicio de memoria colectiva, porque hacia los veteranos y los caídos de la guerra de las Malvinas con otra perspectiva, teniendo en cuenta que es una perspectiva regional y latinoamericana. Bien, bueno, así que entonces esa es la propuesta, esperamos que les resulte interesante, y que cualquier cosa, bueno, podamos enriquecernos e intercambiar aportes en la propuesta que hizo esta especialización en competencias docentes del siglo XXI. Que sigan bien. Muchísimas gracias. Hasta